actrices, escultoras, cantantes, escritoras, mujeres, artistas, artistas todas, morras, morras al arte. Morras al arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Morras al Arte. Mi nombre, Marte Sabín, y ya lo saben, lunes a lunes estamos contigo, pues con nuevas entrevistas, nuevo chismecito, recomendaciones, de todo un poco. Y bueno, para quienes nos siguen a través de la televisión, ya ven que estoy siempre súper bien acompañada de morras inteligentes, y hoy pues les presentaré a mi invitada, que ya no es nueva en casa. Ya es una amiga de mucho tiempo, pero también a mi co-conductora. La presento de una vez, Elisa Moravis. ¿Qué tal? Feliz lunes a todos, feliz lunes a todas, feliz lunes a todos. Aquí estamos, una edición más para platicar un poquito de arte y de literatura. Así es, porque hoy nos vamos a ir también por la filosofía, y de la filosofía con la literatura, y qué tiene que ver además la filosofía con el mundo entero. Para eso, una especialista, Arely Eunice, que siempre es un gran orgullo, un gran honor, y pues un gran gusto de que estés aquí en Morras al Arte. Pero por si alguien se perdió, no nos sigue desde hace 3 años, no le ha tocado escucharte, verte, sentirte, conocerte, pues me gustaría que les cuentes quién eres en este momento. Híjole, pues muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Arely Eunice. Primero, pues agradecerles, Elisa, Marte, por pues invitarme a Morras al Arte. Yo me siento muy bien acogida en este sitio. Siempre es un lugar al cual volver con mucho calorcito en el corazón. Pues en este momento soy profesora, soy filósofa, soy practicante filosófica, soy acompañanta desde hace ya 7 años y no dejo de serlo. Y soy pues una morra que anda muy preguntona consigo misma y con las demás morras respecto a esta relación entre la literatura, la filosofía y el mundo. Es una temática que me trae bastante inquieta en el mejor de los sentidos, y bueno, pues cae como anillo al dedo estar aquí. Muchísimas gracias, y a ustedes que están pues acá con nosotras. Pues muchísimas gracias también a usted que nos sigue, ya sea a través de la televisión, a través de la radio de Sud California, a través de las redes sociales, en Morras al Arte, en todas sus presentaciones. Pues gracias por estar aquí un lunes más. Y bien lo decías, Arely, pues ahora sí que tienes muchas vertientes, eres multifacética, pero todo eso siempre está pues ahora sí que de forma transversal, la filosofía y tu ser, ¿no? Tu forma de ver el mundo, lo cual siempre me admira, porque siento que de esas personas que pueden ser flexibles, pero al mismo tiempo como muy rectas en lo que piensa, siente, y así lo va poniendo en todos sus quehaceres, ¿no? Entonces, cuando yo te escuché esto de la consultoría filosófica, la primera vez, dije, ¿y esto con qué se come? Pero sabía que había llegado, por supuesto, a un muy buen puerto para que fueras tú quien me lo explicara. Entonces, me parece que es una práctica que cada vez está más, no sé si en boga, pero como se ha difundido un poco más. Pero para quienes nunca habían escuchado ese término de consultoría filosófica, cuéntanos, ¿qué es? ¿Acaso es terapia? No, no es terapia, aunque puede tener efectos terapéuticos. ¿Y a qué nos referimos con que puede tener efectos terapéuticos? Con que pues la terapéutica tiene que ver con el alivio, tiene que ver con el bien ser y con el bienestar de las personas. Y aunque no es para nada terapia psicológica, de hecho, mis personas que asisten, bueno, no son mías las personas, ¿no? Pero las personas que asisten a mí para llevar a cabo consultoría filosófica, pues antes firman un
consentimiento informado, donde dejamos muy clara la diferencia específica entre la consultoría filosófica y la terapia psicológica. La diferencia es que en una consultoría filosófica se abre un tiempo y un espacio excepcional donde la persona comienza un camino de autoindagación, ¿sí? Empieza a autoconocerse, se determina, se gobierna y se puede implicar en este proceso de autoconocimiento, autogobernanza, autodeterminación, pues condiciones de autodefensa. ¿A qué nombramos autodefensa? Bueno, pues a la conservación y al sostenimiento del ser aún en condiciones y en ambientes hostiles, ¿no? De opresión incluso cotidiana, ¿sí? Esta clasificación la hago yo. No es de una autora o de un autor en especial, de hecho forma parte de la tesis de la maestría cuyas clases acabo de terminar, una maestría en prácticas filosóficas, y parte de esta propuesta que tengo tiene que ver con que las prácticas filosóficas en general promueven estos procesos. Si nosotros nosotras nos conocemos a nosotras mismas y además podemos decir que sí y que no respecto a nuestro propio ser, pues tenemos amplias posibilidades de poder gobernarnos a nosotras mismas, es decir, no ser nuestras esclavas, sino ser nuestras propias señoras, pues dueñas de nosotras mismas, y eso promueve que incluso en los ambientes hostiles podamos continuar con el sostenimiento del ser. Esto difiere de lo que tradicionalmente es una terapia psicológica, donde la persona profesional en psicología suele no trabajar en condición de par, sino como de la persona especialista que tiene este conocimiento profesional y que entonces va a prescribir, a diagnosticar, a implementar una serie de tratamientos. Claro, hay que decir, ¿no? Hay algunas vertientes de la psicología actuales que parecieran romancear más con lo que hacemos en la consultoría filosófica, pero en su sentido más tradicional, pues sí, en la terapia psicológica está presente esta cuestión, pues del diagnóstico, del padecimiento, de la condición, que en la consultoría filosófica no está presente. Okay. ¿Qué está buscando o a dónde llega alguien que inicia una consultoría filosófica contigo? Bueno, han habido muchas situaciones, ¿no? No digamos que pueden ser desde crisis existenciales, ¿no? Personas que llegan en crisis existencial. Incluso tuve el caso de un adolescente sobreviviente a un intento de suicidio, que así como iba con su psiquiatra, iba con su psicólogo, iba conmigo como su filósofa, ¿no? Entonces estaba tratándose desde las tres aristas. Hasta han llegado personas con dilemas éticos, con preguntas epistemológicas del tipo: ¿realmente puedo conocer algo? ¿Cómo distingo el sueño de la realidad? ¿Cómo sé que la fantasía es útil o no es útil? Ese tipo de problemáticas también se abordan en consultoría filosófica. He tenido también consultorías con personas que se están problematizando sobre sus modelos relacionales, ¿no? Entonces hay un gran diapasón, y no solo pues de personas que han llegado conmigo. Yo te he mencionado ejemplos de personas con situaciones específicas que han llegado conmigo, pero vaya que hay muchas formas de que alguien llegue y diga: necesito, quiero, merezco una consultoría filosófica. Y es que también una de las diferencias significativas es que, aunque también atendemos y cuidamos estos momentos emotivos fuertes que pueden suscitarse al interior de la consultoría, en consultoría filosófica ponemos el hincapié en los pensamientos, las ideas y las creencias, las emociones, los sentimientos. Todo este asunto del aparato psíquico no es el protagonista de nuestras consultorías. Más bien, si tendríamos que ser estrictos o
quererlo reducir con un afán de comprensión inicial, podríamos decir que la prota es la creencia, ¿no? La protagonista sería la creencia o el sistema de creencias que sostenemos o que se nos está tambaleando. ¿Cómo puedo diferenciar yo si mi situación o problema requiere de una atención psicológica o filosófica? Seguro requiere de ambas. Ok. Eso te iba a justo preguntar, o sea, uno, también esto para aclararlo con quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues no sustituyen uno al otro, porque ahorita justo pensaba que tal vez yo pueda quererme problematizar algo, ¿no? Me cuestiono, ahorita decía sobre el tipo de relaciones. Pero para que yo me vaya hacia eso, muy probablemente también algo me está haciendo ruido, tengo que trabajar en algo distinto que me puede dar, a lo mejor poner unas llantitas la consultoría, pero la psicología me puede ayudar desde otro lugar e inclusive habrá personas que necesiten la psiquiatría para que todo eso, como lo mencionabas con este joven, pues pueda hacer sentido para tu mente, cuerpo, cerebro, que funcione en esto que se está problematizando. Tenemos que ir a hacer una pausa, pero ya saben que pueden dejarnos sus preguntas. Ese es el día de las preguntas, tendría que serlo, definitivamente. Y también pueden mandarnos WhatsApp al 612-15-891-40. También les contestamos en diferido, ahí a través tanto de Instagram como de Facebook. Así es que quédense con nosotras para seguir pues problematizándonos esta mañana. Es lunes, es un buen momento para preguntarnos cosas y chance y resolvamos una que otra. No se lo prometemos, ¿eh? Aquí nos vamos a cuestionar. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos al diálogo en Morras al Arte. Esto es Morras al Arte. Ponte los lentes violetas y sigue con nosotras. Esto es Morras al Arte. Estamos ya de regreso aquí en Morras al Arte y recuerda que hoy pues estamos hablando de la consultoría filosófica, pero vamos a seguir hablando de la filosofía también en general, también del senderismo filosófico y de algunas otras prácticas que tienen que ver con la filosofía. Hoy nuestra invitada es Arelia Eunice, que bueno, ya nos explicó de qué va, ¿no? Quiénes podríamos ir o también inclusive la diferencia entre la consultoría y la psicología, la terapia y demás, para que esto no tienda a presentarse como una confusión. Bien, vamos a continuar con el diálogo. Decíamos, ¿no? También como en asistir, ¿no? Pensar en, bueno, ¿qué necesito yo? Creo que decías a alguien que tengo una crisis puta, bueno. Nos apuntamos aquí en casa todos, ¿no? Saludos además a Óscar, a Emanuel, a Ángel, que están detrás de los controles, que seguro dijeron, ¿qué onda? Yo sí quiero una consultoría, porque a partir, yo creo casi que de los 20, que seguramente muchos desde antes que por allá ande un niño todavía de vacaciones o algo, decir, yo ya me puedo metalizo o algo así, ¿no? Porque sí, o sea, hay gente que desde muy joven empieza a tener una, no solo conciencia, sino un ¿por qué esto? ¿No? Los niños dicen que son los primeros filósofos porque se cuestionan. Uh-huh. Ya luego viene cómo te problematizas respecto a ello. Entonces, ¿cómo me podría acercar o cómo, explícanos un poco cómo sería esta consultoría? Porque algunos buscarán una religión, algunos buscarán la terapia, el Reiki, lo que sea que te ayude a tener cierta paz. Pero luego no sabemos cómo es y vamos hasta con miedo, ¿no? ¿De qué se trata esto? Muy bien, así es, este producto no es un medicamento. Sí, no es una pastillita que te hace sentir bien al día siguiente. No se trata de eso, es más bien un tiempo y un espacio excepcional, y decimos excepcional porque justo en la inercia de la cotidianeidad no solemos tener la posibilidad de detenernos a pensar. Si usted la tiene en casita, digo, qué afortunada, de regular, a menos que hagamos el
esfuerzo sostenido de sentarnos unos minutos al día y pensar cómo estoy yo, no respecto a los demás, sino mi ser, pues es una práctica poco común. Entonces, en la consultoría filosófica, básicamente de lo que se trata es de eso, abrir ese tiempo y ese espacio excepcional. Todas las consultorías filosóficas tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. No hay un mínimo ni un máximo de consultorías filosóficas, y siempre, por lo menos en mi caso y en el de algunos colegas que forman parte del Colegio de Consultores Mexicano de Consultores Filosóficos, pues tenemos un consentimiento informado de primera instancia. Suele haber una primera entrevista donde nos presentamos con la persona solicitante y la persona se presenta con nosotros, porque es muy importante que tanto la persona esté dispuesta y convencida como que nosotras también estemos dispuestas y convencidas. Nosotras también podemos decir que no. Entonces, esto es muy importante decirlo porque se promueve una relación horizontal. Y dirán ustedes, bueno, esto no es relativamente común, no me puedo ir con mi amiga a hacer consultoría filosófica. Pues es que, aunque parece una obviedad, no. Es muy poco común que nos relacionemos con las personas en la cotidianeidad en un marco de respeto, sin relaciones de poder, incluso cuando tenemos relaciones afectivas, ¿no? De manipulación, de historia. O sea, realmente es excepcional en tanto que es un espacio en donde promovemos la horizontalidad, libre de violencia, con apego a los derechos de las personas, y entonces acá nos permitimos eso. Inicia regularmente con algún planteamiento problemático que trae la persona a la consultoría, o bien puede comenzar con la pregunta ¿cómo estás? Y claro que la respuesta no es bien, gracias, ¿no? O sea, nos preguntamos cómo estás respecto a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que encarnas en ese momento, ¿no? Y remito a la encarnación, a la cuerpa. Entonces, a partir de este inicio, el desarrollo consiste en un diálogo filosófico donde yo, como consultora filosófica, y también pues todas las personas consultoras filosóficas que les acompañen, que tengan la formación profesional, irán planteando algunas preguntas que acompañan a quienes están en la consulta a esclarecer, a visibilizar, a atender presupuestos, sistemas de creencias que las personas en muchas ocasiones tenemos y que no estamos conscientes de que los tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ese diálogo con esta persona, en este caso, pues yo o cualquiera de mis colegas practicantes filosóficos, eso es lo esencial y lo excepcional de ese diálogo, que vas a dialogar con una persona especialista en preguntarte de manera tal en que pueda ser visible para ti misma tu sistema de creencias. Y entonces el cierre de la consultoría, que puede ser por tiempo o por tema o por resolución del problema o del asunto problemático, suele traer consigo una reflexión acerca de las habilidades, de las destrezas que la persona tuvo que desplegar para poder llegar a eso. O sea, hay un quehacer ahí metacognitivo, se llama, es decir, de conocer cómo tú te conoces a ti misma y de conocer cómo tú estableces una relación con quien está dialogando contigo. Esto también enriquece otro aspecto de las personas, porque no solo se trata de visibilizar y entender nuestro sistema de creencias y nuestro maravilloso mundo interno, sino también poder ver las pautas a través de las cuales nosotras nos relacionamos con nuestro entorno vivo y hasta con los elementos que están allí. Vaya, no es lo mismo que alguien vea pasar un montón de hojas por la banqueta a que vea pasar una bolsa de papitas fritas, ¿no? O sea, la reacción, la interacción es diferente e incluso varía dependiendo de los sistemas de creencias que sostenemos, ¿no? Hay quienes piensan que las hojas secas son basura, hay quienes pensamos que no son basura, Son composta. Y de eso viene el senderismo filosófico.
Sí, eso está, hay algo sobre eso escrito al interior de mi libro. La última vez que estuve aquí fue justo mostrando muy orgullosa el manuscrito que surgió a partir de una beca PECDA a la que tuve acceso, un concurso que gané. Y entonces, producto de esos 6 meses de trabajo, surge un manuscrito que se llama Senderear en Sudcalifornia, Filosofía y Movimiento. Este manuscrito es de libre acceso. Yo les voy a pasar el vínculo por si lo pueden por ahí colgar cerquita de la publicación. Perfecto. Para que quien sea pueda entrar y leer el manuscrito, y agradeceré mucho sus comentarios al respecto. Este manuscrito yo lo concurso en el concurso anual de la editorial WAPS, gana el concurso el manuscrito y entonces ahorita está en proceso de publicación ya. Entonces aquí estuve esa fue la última vez que estuve acá y sí, hay un apartado en el libro donde decimos que en la naturaleza no hay basura ni desperdicio. O sea, la basura es una suerte de construcción humana y cultural que como tal varía de contenidos específicos según el grupo poblacional donde nos encontremos. Okay. Que ahí, bueno, me gustaría hacer también esta separación porque la consultoría, entonces ya nos explicaste cómo es el proceso que podemos atender en ella y la forma, ¿no? Que yo siempre pienso mucho en la forma porque a lo mejor gente como yo lo es desconfiada. Como la primera vez que fui, por ejemplo, a Reiki, que lo tengo como muy claro, yo quiero saber cómo es una sesión de Reiki. Quiero decir, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo voy a ir vestida yo? ¿Y va a haber más personas o voy a estar yo sola? Yo así. Para mí es muy importante. Es más, cada vez que voy a hacer un masaje, le pregunto al masajista, ¿y cómo quieres? ¿Cómo va a ser? Para mí es bien importante todo eso. Claro. Entonces, a lo mejor por eso hice la pregunta. Pero de ahí, y ahorita que nos adentramos en este otro tema que tiene que ver con el senderismo, seguramente a muchos esto, ¿no? La palabra senderismo les hace sentido, clic, más en el lugar en el que vivimos. Creo que hay mucha gente que es senderista. Tenemos caminos muy hermosos. Vivimos en el paraíso, con mucho calor, pero en el paraíso. Pero agregar la palabra filosófica ya es como, a ver, ¿cómo está eso? Sí. Va a ser cortito o si quieres darnos la intro porque nos quedan un minutito. Para que se queden picados. Ándale. Claro, hay muchos tipos de senderismo de corto aliento, de largo aliento, interpretativo, ¿no? La diferencia específica tiene que ver con que estos 4 ejes, y ese sí es mi tesis, pues, porque el doctor Humberto González Galván hace la primera propuesta de senderismo filosófico, pero yo a través de mi tesis estoy haciendo esta segunda propuesta y a través del libro que ya está en proceso de publicación, que estas 4 categorías que he diseñado de autoconocimiento, autodeterminación, autogobernanza y autodefensa, esas se promueven. Si son promovidas al interior del senderismo, entonces estamos hablando de que ese senderismo es filosófico. Tiene que ver con la intención, más que con la cantidad de kilómetros o que si sales de la ciudad o no. Perfecto, pues ahí se la dejamos nada más para que se quede picado. Al regresar vamos a tener la recomendación literaria, que a ver hacia dónde nos vas a llevar esta semana. Vamos a Francia. Ay, me gusta Francia. No ganó el mundial, Pirineos. pero nos vamos a ir. Yo todavía vi el mundial. Ya pasó, ya suéltalo, parte. Perdón. Pero bueno, vamos a una pausa, se quedan con nosotros porque vamos a hablar más de filosofía, nos vamos a ir a Francia en la literatura. Regresamos, esto es Morras al Arte. Regresamos al diálogo en Morras al Arte. Esto es Morras al Arte. Ponte los lentes violetas y sigue con nosotras. Esto es Morras al Arte.
Estamos de regreso, ya llegamos a la mitad del programa. Vamos a seguir hablando de filosofía, pero eso en un momento más. Pero te quedas con nosotros, Arely, porque nuestra es la recomendación literaria. Sé que también eres una voraz lectora y también escritora, pero yo no sé, yo siento que naciste así con un librito. Le preguntaré a tu mamá. Que te ama. Elisa, y yo a ella, saludos, señora. Elisa, adelante con la recomendación. Pues como les decía, hoy vamos a Francia, específicamente por ahí por los Pirineos. Nuestra autora de este día es Violet Béraud. Ella ha escrito ya 3 novelas bastante reconocidas. Ella es una escritora, que de hecho es filósofa francesa del 67, que también se dedicó a temas de tecnología, inteligencias artificiales, y finalmente les dijo a todos, bueno, que les vaya bien. Se mudó a los Pirineos a criar cabras y a escribir. Bien por ella. Bien por ella. Violet Béraud. Qué El delicia. sueño. Fantasía. De pronto dijo, bueno, me voy. No hace calor en los Pirineos. Y hoy platicamos de su novela, yo creo, más famosa, por lo menos acá en el habla hispana, que es Como Bestias. Como Bestias justo se desarrolla en la campiña, en un pueblo, ahí en la montaña. No te marca ningún específico espacio geográfico, pero en la montaña francesa. Y donde aparece una niña. Y aparece una niña en condiciones curiosas, acompañada de un personaje conocido, famoso en ese pueblo, al que todos denominan el oso, y su madre, que pues son personajes curiosos para el pueblo, para no dar demasiados spoilers. Y entonces acontece algo que no voy a contarles porque sería spoiler. Pero el tema, lo más fabuloso de esta novela, para mí, por lo cual vengo aquí a recomendárselos, es que es muy concentrada. Es una novela de poco más de 100 páginas y que está narrada de forma coral, de tal forma que lo que vamos viendo, lo que vamos entendiendo como lectores es lo que va contando cada uno de los habitantes o de una suerte de grupo de personas que son parte de los habitantes del pueblo, y vas comprendiendo de qué va la historia. Arranca un poco como si estuviera formulada de forma de thriller, en forma policíaca, por aquello de que hay un acontecimiento que de entrada no nos especifica, y las limitaciones de las circunstancias las vamos entendiendo conforme a estas narraciones que son casi orales de las personas de los capítulos. Es una novela coral que además se ve entretejida por cantos de hadas. Entonces, de algún modo está mezclado una suerte de mito, del mito, donde se está desarrollando parte de la novela. Les repito, es una novela muy particular, muy, digamos, narrada de una manera que la mitad de la historia nunca te la cuenta. La mitad de la historia tú la vas a entender, tú la vas a asumir, y uno, un poco como en el laberinto del fauno, al final vas a decidir si tú estás creyendo en las explicaciones terrenales de la historia o estás pues creyendo en los cánticos de las hadas, ¿no? Estos pueblos que se encuentran en las montañas, en Francia y en cualquier parte, suelen tener su mitología específica y geográfica, ¿no? Como aquí tenemos, digo que no es mitología porque pues está sustentada en hechos históricos, ¿no? Pero como hubo aquí pues todos estos temas de los cochimíes que tenían sus propios sacerdotes, y por lo tanto tenemos los guamas, las leyendas de la piedra larga, todo esto, bueno, ahí también tenían las suyas y estaban relacionadas con esta gruta, que era la gruta de las hadas. Por eso tenemos estos cánticos. Pero ¿de qué va? O sea, ¿qué nos está diciendo la escritora al usar todas estas herramientas narrativas que pueden ser tanto de mito como de fábula, como de novela, como de thriller? Nos está hablando de cómo una comunidad es un personaje. Y aunque el título no está entre signos de interrogación, finalmente desde la mitad de la novela comienzas a preguntarte quiénes son las bestias. Que habla de como bestias, pero ¿quiénes? Porque hablamos de una comunidad, de un pueblo que nos va narrando
un suceso, un acontecimiento, desde sus sesgos. Desde el sesgo individual, sí. Pero los sesgos individuales, cuando están en comunidad, generalmente suelen convertirse pues en creencias preconcebidas que condicionan cómo vemos a un otro que sale de la norma que hay en esa comunidad. Un otro, como en este caso es el oso, que es pues una persona, ya no una infancia, pero en alguno de los fragmentos que nos narran es una infancia especial, un niño que, según las maestras y algunos compañeros que narran aquí, no entiende y sin embargo tiene el poder de curar a los animales, de curarlos físicamente, ¿no? Y de acuerdo a ciertos testimonios, pues estas curaciones, aunque nadie las atestigua, son hechos fehacientes, ¿no? Entonces, narra la situación, el acontecimiento, de una forma que intuyes lo que sucede, porque pues al final de cuentas propiamente son testimonios policíacos, ¿no? Los que están haciendo como testigos o como personas que conocen para dirimir algo que en realidad nadie vio, que en realidad están ellos mismos adivinando si hay un culpable, no hay un culpable o si hay alguna otra explicación que nos diga por qué a esta niña misteriosa que aparece en la montaña le sucede lo que le sucede. Y sin embargo es un pretexto para hablarnos del prejuicio, para hablarnos principalmente de esta figura del chivo expiatorio. Cuando algo pasa, ¿a quién culpamos? ¿A quién señalamos? Aunque nadie haya visto, aunque a nadie le conste, ¿por qué decimos, fue fulano, es sutano? ¿Qué hace que una comunidad completa llegue a concluir que el extraño es un villano o es alguien que puede realizar un acto malvado o grotesco sin que realmente haya un testigo para señalarlo? Y de eso va Como Bestias, de Violaine Béraud. Es una lectura rápida. Realmente, si tienes un espacio, una tarde completa para dedicarle a la lectura, lo terminas. Si no, te lo puedes echar en un par de sesiones. Porque aunque su tema está, digamos, visto desde en algunos fragmentos fabulesco, la literatura que hace Violaine es muy seca. Te lo va contando en fragmentos muy cortos, muy contemporánea su escritura, por lo tanto no te pierdes en demasiada descripción que pudiera distraerte de la narración. Y como son fragmentos, como testimonios policíacos, los capítulos son bastantes y son cortos. Entonces te vas entrando en esta dinámica, vas queriendo saber qué está pasando, vas queriendo saber qué opina el siguiente. Algunos de los testimonios son contradictorios, va uno creyendo cuál de las narraciones, en cuál de los narradores confío, cuál no, cuál me parece que estuvo más cerca, cuál me parece que está hablando desde otros problemas personales que luego también se alcanzan a ver, alcanzas a entender. Pero hay mucho de el propio lector en esta novela. Cuando tú la estás entrando en ella, cuando estás sumergido en su lectura, hay mucho de ti, porque mucho que ella no narra, tú lo infieres. ¿Y desde dónde lo infieres? ¿No? Desde tu propio prejuicio y tu propia creencia. Entonces es muy interesante, es breve y es feroz. Se las recomiendo muchísimo, Como Bestias. O sea que seguramente también le añadirá cuestionamientos, ¿no? Claro. No olvidemos, la autora al final es una filósofa que se fue al monte a vivir con sus cabras. Entonces te dice mucho. Sí. Pues suena súper interesante. A mí me gustan mucho los tipos de libros que es, primero, lo he dicho varias veces, a mí me gustan los libros cortos. Porque entre el ritmo de vida, pero además lo sé desde hace mucho, mi atención luego no es tan duradera. Entonces puede ser muy extenso, vamos, podría leer 10 Como Bestias, pero así, de 100 páginas para que me pueda ir atrapando y entonces yo pueda ir hilvanando las historias, pero dejarlo y sentir que lo vi, ¿no? O sea, que ya lo leí, que me lo puedo ir pensando. Por eso este es un libro definitivamente para mí, y me gusta este asunto del thriller, ¿no? Pensé en varias historias que luego, cuando te van presentando desde los ojos de
muchas cosas se te revierten en lo que pensaste, ¿no? Claro, y de hecho voy a destacar, aprovechando que lo dices, entre todos los testimonios que vamos leyendo, nunca, jamás aparece el testimonio del oso o de la niña. O sea, las víctimas o los protagonistas del acontecimiento no tienen voz. Y eso te habla mucho de cómo a veces, justo ahorita en tiempos muy tecnológicos y muy de redes sociales, podemos observar videos o podemos observar que alguien nos cuenta algo que vio, pero en realidad quienes están involucrados pierden la voz en esta narración colectiva o coral de un algo, y nos perdemos realmente de darle el derecho a quien lo vive o a quien lo sufre de decirte qué o por qué. A mí me llama mucho la atención la forma en que dices que está escrito, porque en ocasiones quienes somos lectoras ávidas, pues estamos justo, sí, la trama, claro, por supuesto, ¿no? Pero la forma en que se presenta en verso, en prosa, ¿no? De qué manera está presentada, me parece muy seductor el hecho de que pueda presentarse como corifeo, decías, ¿no? Y además, pues los cantos de las hadas, porque Disney les ha dado buena fama a las hadas, pero lo cierto es que son seres bastante demoníacos, ¿no? Así es, sobre todo pues en las mitologías tradicionales de los pueblos, cuando hablamos de duendes y hablamos de hadas, no estamos necesariamente hablando de campanita. No. Entonces, para nada. Es curioso, pero sí, justo me gusta presentarles, traerles, sugerirles narrativas que se salen un poquito a veces de la norma o de lo que estamos más acostumbrados, porque nos atrae, ¿no? Es diferente. Y cuando quieres hablar de un tema que a lo mejor está un poco manido, ¿no? Como es el bullying o como es el prejuicio social, a lo mejor dices, bueno, lo he leído muchas veces. Cuando lo encuentras en otro formato, en otra presentación, te vuelve a pegar. Claro. Te vuelve a pegar. Acabas la lectura, como dices, Marte, sí, lo leí en una tarde, lo acabé, lo estoy masticando, y entre más lo mastico, más me va a entrar, más voy temblando y a ver, así. Sí. Oigan, se nos acabó este tiempo de la sección, pero pues ya saben, todavía no nos vamos. Si tienen preguntas, cuestionamientos, sugerencias, háganoslas llegar a través de las redes sociales, también a través del WhatsApp 612-15-891-40. Vamos, pero seguimos con Morras al Arte. Regresamos al diálogo en Morras al Arte. Esto es Morras al Arte. Ponte los lentes violetas y sigue con nosotras. Esto es Morras al Arte. Estamos de regreso y a punto de despedirnos de este programa Morras al Arte, pero solo por este lunes, ¿eh? El próximo seguiremos aquí, pues chacoteando. Ya lo saben, los lunes son fabulosos, siempre nos presentan una nueva oportunidad de hacer cosas distintas, de sumarle a nuestros proyectos, pero sobre todo, pues en esta ocasión de cuestionarnos. Y bueno, Arely Eunice está de invitada, es filósofa, es escritora, acompañanta y bueno, lo que se le vaya sumando como consultora, practicante filosófica, y en específico ahorita estamos con las consultorías, y en septiembre, si todo sale bien, arrancamos con el taller de senderismo filosófico para morras. Excelente, que ahí pues nos pasan los datos, lo compartimos también en nuestras redes sociales. También ya vimos la recomendación literaria como Bestias, para que usted lo busque en todos lados, nos cuente qué le pareció, y si usted ha leído algo pues similar o completamente contradictorio a lo que nos acaba de recomendar, Elisa también nos puede decir. Pero oye, Arely, ¿qué otros proyectos tienes? Porque pues eres también maestra de prepa, andas con todo, ya hablamos de la consultoría, vienes con lo de senderismo, pues lo que nunca se termina, que es también ser acompañanta, pero pues como que aquí las tres, ¿no? De si no tenemos, lo buscamos, lo creamos, nos lo inventamos. Diría mi comadre, ¿no? Ya me hace falta otro estorbito, dice, cuando busca otra cosa que hacer. Saludos a mi comadre. Fíjate que también
siempre vengo, pero en especial este programa vengo muy contenta con Elisa, porque yo sé que a ella le encantan las letras y entonces pues a mí me gusta mucho platicar con ella y sus recomendaciones. Tenemos un grupo de morras lectoras, Femiletradas se llama. Nos reunimos el primer lunes de cada mes para dialogar algún libro que hayamos leído entre todas. El único requisito es que sea escrito por una morra, ¿no? Ese es el único requisito. La morra no tiene que ser feminista, puede o no serlo, el caso es que sea morra. Tenemos con este proyecto ya varios años, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, creo que casi yo unos 5 años sí tendremos. Comenzamos, la fundadora sería nuestra amiga en común, Elena Estrella. Con ella, Elena, Jacqueline Cota, y su servidora, y otras femiletras más, comenzamos este lindo proyecto. Ha tenido sus recesos, sus efervescencias, pero este año lo hemos retomado con todo y criaturas, porque muchas se volvieron mamás. Entonces nos reunimos. Si ustedes quieren información, quieren saber qué hemos estado leyendo, tal vez que les pasemos algunos tips, pues nos pueden contactar por el WhatsApp 612-14-929-95. Ahí es conmigo, con Arely Eunice. Pero esa tranquilo, es la viejo, manera de dijiste muy contactar. rápido. Esa Otra es la... vez. ok. 612 Ajá, 612 14 929 95. 95. Ese es el WhatsApp. Ahí atiendo todo lo que tiene que ver con femiletradas, con acompañamiento, con consultoría filosófica, el taller de senderismo, prácticas filosóficas en general. Y además, pues las redes sociales que son personales. Digo que son personales porque todavía no tenemos un sitio. Estamos construyéndolo para las prácticas filosóficas propiamente. Estoy en TikTok como Arely Eunice, también en Instagram, también en Facebook. En esas 3 redes sociales, aparte del WhatsApp, que entiendo ya es una red social, ahí pueden encontrarme. Perfecto, ahí podemos, para cualquiera de las diferentes cuestiones de las que nos has hablado, que tiene que ver con la consultoría, senderismo o pues club de lectura, podríamos decirlo, Femiletradas, o se convierte como una red de mujeres que comparten su lectura. A mí me gusta decir los nombres como la gente lo quiera nombrar, porque siento que es más que un club de lectura, pero empieza de esa inercia. Pues somos morras acompañándonos, básicamente así. Esa es la descripción de la grupa. Femiletradas, somos una grupa de morras que nos acompañamos para dialogando y leyendo a otras morras. No, pues está fabuloso. Sí. Y antes de que se nos pase algo, cuéntanos a lo mejor tantito más de lo del senderismo filosófico, que ya lo vas a tener como un taller, pero pues ahora sí, como decía Lisa, ¿y quiénes podemos ir? Claro que sí, a todas las prácticas en general se puede asistir, desde que se puede poner de pie y hablar a alguien hasta cuando quiera y pueda, tenga los años que tenga, ¿no? Las prácticas filosóficas parten del presupuesto de que todas las personas tenemos una dimensión filosófica, es decir, una dimensión de nuestro ser que se pregunta por el sentido y por la existencia, ¿no? Conocimiento y por la belleza. Y entonces, en este sentido, todas las personas filosofamos. Entonces, el senderismo filosófico es una práctica específica donde, a través de la práctica del senderismo, promovemos procesos de autoconocimiento, autodeterminación, autogobernanza y autodefensa, dado el caso, ¿no? Que es esto del sostenimiento del ser en condiciones hostiles. Entonces, el taller está pensado para morras. ¿Por qué? Porque históricamente me encuentro muy comprometida con las morras. Soy activista, ¿no? Promuevo derechos sexuales y reproductivos, específicamente el derecho de las morras y de las personas que necesitan abortar a abortar. Y entonces, en ese sentido, mi tesis la quiero orientar sobre el desarrollo de un taller de senderismo filosófico para morras. La tengo pensada en
en 10 sesiones, ¿no? Donde vamos a llevar a cabo algunas prácticas que nos van a preparar para llevar a cabo una ruta que elegiremos entre todas, ¿no? Porque además eso es muy importante en las prácticas filosóficas. No es que alguien decida por todo, sino que hay quien coordina esfuerzos, pero la responsabilidad de las prácticas está en todas y cada una de las personas que participamos en ellas. Wow. Y ahorita que hablaba sobre eso y todo, me quedé pensando en, ¿habrá una manera en la que yo pueda iniciarme? ¿No? Yo sé que, no sé, todas que estamos aquí en esta mesa, pues somos muy preguntonas. O sea, eso está dentro de nuestro ser, pero a lo mejor alguien que nos está viendo o escuchando dice, yo no me cuestiono el mundo, no sé cómo cuestionarme esto que me trae una crisis. Es decir, siento la crisis y a veces pues nos vamos a algo muy sencillo que es te odio vida o te odio en lo que creas, ¿no? Porque me diste esto y dejo de ver o cuestionarme qué sucede más adentro. ¿Habrá algunas preguntas que nos ayuden de forma inicial desde casa para poder entrarle a un cuestionamiento filosófico de nuestras crisis? Bueno, me has agarrado con la gran pregunta. Lo que se me ocurre con base pues en todos estos años filosofando, creo que es colocar como interrogación aquello que consideramos una certeza. Definitivamente, si tú te preguntas, si tú dices, estoy cierta de que estoy viva, la pregunta sería, ¿estás cierta de que estás viva? ¿Por qué estás cierta de que estás viva? ¿Qué hace que tú tengas esa certeza de que estás viva? ¿Qué sería no estar viva? ¿Respirar es sinónimo de estar viva? ¿Amar es sinónimo de estar viva? O sea, cualquiera creencia, cualquier afirmación, cualquier aseveración que tú tengas como cierta, transfórmala en pregunta. Veamos qué sucede. Que puede salir de ahí, ¿no? También a mí me gusta mucho el contraejemplo. Es decir, cuando una persona se encuentra en una posición de enunciar como algo determinante, definitivo, X cosa, plantearle lo radicalmente opuesto. ¿Qué pasaría si... no sé, es que yo nunca me voy a casar porque yo no nací para amar y nadie nació para mí? Y es como, ¿y qué tal que sí? ¿Cómo sería el mundo si sí? ¿Por qué crees eso? ¿Qué pasaría si nadie nunca se relacionara con nadie jamás? ¿Qué pasaría si? Y entonces planteas el contraopuesto como el contraejemplo, lo totalmente negativo o claroscuro de lo que la persona te está planteando o diciendo, y la colocas en posición de problematizar aquello que no parecía un problema. Ahora, rápidamente, ojo, no es tanto que las preguntas sean respondidas de manera definitiva como la posibilidad de poner en cuestión aquello que por lo regular consideramos inamovible, ¿no? Okay. Y segunda, también me parece importante decir que el planteamiento de la pregunta ya es valioso en sí mismo, ¿no? Porque el que nosotros nos casemos con una creencia, el que nos sostengamos ahí de manera inflexible, puede pues generar muchos sismos, ¿no? Ya lo sabemos. Perfecto, pues muchísimas gracias. También gracias a ustedes por habernos visto, por no habernos escuchado. A Oscar, Emanuel, Ángel por haber estado detrás de los controles. Areli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también pues nos despedimos, Elisa, un lunes más. Nos despedimos un lunes más. Ya salió Mujeres Saladas el sábado. Pásale por ahí, mujeresaladas.com. Ya salió la edición de agosto. Nuestra artista salada del mes es la fabulosa Carla Antuna. Gracias. ¡Wow! Hablas así, buenísima. Sí. Bueno, nos despedimos el próximo lunes. Tenemos una cita nuevamente aquí en Morras al Arte. Bye. Morras, actrices, escultoras, cantantes, escritoras, mujeres, artistas, artistas todas. Morras, Morras al Arte.
Hasta la próxima.